Y aquí estamos, ligando que no llueve a los leones. Clima sabroso, biblioteca que tengo en YouTube. Me imagino que no hay nadie en el Cardenal, la autopista. Animales, aves, pero hoy en día no. También lo utilizan mucho para tomarse fotos. Barquisimeto, área turística, el famoso 4, Naguará. Sí, YouTube. Fíjense cómo hoy por ser sábado no está abierto. Gimnasio. Bueno, y subieron los justamente proporcionales, porque si suben las cosas y no mejor. Salud y saludos. Barquisimeto bello, Naguará. Miren cómo está el clima. Miren cómo está el cielo totalmente encapotado. Viene lluvia. Estaba en mi casa descansando divino, pero me asomé al patio, vi el clima así y dije voy a salir a grabar. Y se me ocurrió el Cardenalito. El Cardenalito se debe estar viendo bien chévere cómo está el clima en nuestra ciudad, Naguará. Son las 5 de la tarde y esto está poca luz, pero aquí vamos a ver cómo nos va. Y si no llueve, si no termina de llover, me voy para Santa Rosa, que también debe estar hermoso. Barquisimeto, estoy por la avenida Libertador. Allá está uno de los buenos hoteles de Barquisimeto, Los Leones. Entonces sí, vamos para el Cardenalito, fue lo que pensé. Y aquí estamos, ligando que no llueva, pero que se conserve así la cuestioncita bien frito, bien sabroso, porque todo el día ha estado así. Bueno, estos 3 últimos días ha estado así el clima. Tengo entendido que hay una vaguada atravesando el país. O sea, como sea, se necesitan para que los rayos perpendiculares no afecten el fluido eléctrico, que nos tiene la vida hecha cuadritos. Por aquí andamos llegando a la avenida Los Leones. Clima sabroso, está rojo el semáforo, ya está pringando bastante. Me imagino que están cayendo gotas de agua en el objetivo de la cámara, pero aquí vamos. Esta cámara es antiagua, pero yo no. Vamos a ver hasta dónde soporto el rocío, las gotas que están cayendo. El Cardenalito. Aunque sé que termine uno de los videos, así no vaya para Santa Rosa, que como les dije, debe estar hermoso. Miren el rodeo, grill. Poco tráfico, claro, el clima influye. Poca gente en la calle. Hay tremenda alcabala por acá controlando. Mucha gente llegando del occidente, del centro del país. Mucho transporte y muchos vehículos. Fundalara, por allá les hice un video de Fundalara completísimo. Vayan a verlo. Una zona donde se vive sabroso en Barquisimeto. Y vayan a ver también el de la urbanización Eligio Macías Mujica, que también quedó fino. Por donde nadie graba, pero yo me meto. Para que quede para la posteridad. Para que queden esos videos en esa biblioteca que tengo en YouTube. Acá en YouTube. Y así al mismo tiempo le dan cariño. Miren aquel autobús de 2 pisos. Aquí vamos. Miren el autobús, sabroso, viajan esos autobuses, tiene hasta wifi. Se pasa el tiempo volando. Bueno. Pues sí. La urbanización Fundalara, mire, tan bonito estos adornos. Lástima que no son naturales, pero bueno.
Urbanización Fundalara. Ya vamos a llegar al Cardenalito. Algunos me dicen que no voltee la cámara tan rápido, que se marean. Lo que pasa es que esta es una cámara de acción y cualquier movimiento ella lo tiene que suavizar un poco. Incluso tú buscas en YouTube cámaras como esta de gente haciendo motocross y el video queda súper estable y súper bien, porque para eso son estas cámaras. Y a veces ando en lugares que pues tengo que andar rápido, pues. Por ejemplo, a veces en los centros comerciales la gente me dice, pero sabes que en los centros comerciales hay restricciones y por eso tengo que andar apurado, para evitar que me vayan a decir no grabe más. A veces tengo que andar rápido, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá sí puedo ir relajado porque aquí no hay esos apremios. O llegando al Cardenalito, Naguaraza. 5:15 de la tarde y el cielo se ve más oscuro. Mire, están vendiendo coco por acá, sabroso. Imagino que no hay nadie en el Cardenalito porque con este frío lo que provoca es estar enrollado en un colchón, cubriéndose con una manta o también es válido. Santo Dios. Estamos en este parque tan bonito de nuestra ciudad. Vamos a ver cómo está por allá por arriba, por la tinaja. Ya amainó un poco la lluvia. Genial. Que se conserve así el clima encapotado, pero que no llueva. Ya por acá por dentro me he metido mucho. Vamos a seguir por la autopista para que variemos un poco las tomas. Aquel parque que no me acuerdo cómo se llama, aquel parque, ya se ve el 4. Ese parque también es muy bonito, pero muy poco, la gente muy poco lo visita, salvo algunos que se toman fotos ahí porque tiene escenarios interesantes para la fotografía. Todo hay que buscarle la vuelta, la imaginación. Miren cómo está la vegetación, súper frondosa porque ha llovido bastante esta última semana, principalmente. Claro que no hay una alcabala por aquí, ese por el clima y la hora, que siempre la hay. Esas jaulas antes tenían animales, aves, pero hoy en día no. Más adelante entro. Ay, cómo se ve ahora. Hace como 3 horas salí al supermercado y la neblina era súper intensa, tipo Mérida y Cubiro. El video que les hice de Cubiro, bueno, ahí se ve la neblina intensa cuando llegué. El primer video. Mire, está full este restaurante que queda por aquí. Y el famoso tren, que también lo utilizan mucho para tomarse fotos. Este tren. Aquí se coloca mucha gente a tomarse fotos. Y bueno, sacan buenas imágenes. Vamos a subir. Ahora sí podemos meternos en el parque. El Cardenalito. Que como le dije, probablemente no tenga mucha gente. Aparte de que es sábado, ¿no? Este parque viene mucha gente a hacer ejercicio, a caminar. Pues esta subidita es divina para quemar calorías.
Ya este creo que es el segundo video que les hago del Cardenalito. Para hacer ejercicio, caminar así forzado, con esta subidita, sabroso. Aquí vamos. Me hubiese gustado conseguir la neblina que les comenté, pero no, ya está un poquito despejado. El Cardenalito, un tanto solitario, como les dije. Miren aquel Zephyr amarillo, carro viejo. Allá vienen unos que no le temen a la lluvia. Estos búhos, ingeniero, dice ahí, conocimiento. Ya les voy a mostrar cuando esté en el 4 cómo está el cielo. Hola. Sí. Toma. Chao, pues. Chao. Vamos para el 4. No, sí, hay un gentío allá. Bueno, ese es el autobús que vimos ahorita. Algún plan que viene a Barquisimeto a visitar. Miren, la Cimarrón Andresote. Barquisimeto tiene mucho que ofrecer en turismo. Mucho que ofrecer en el área turística, el famoso 4, Naguará. La chamita está emocionada que quiere salir en YouTube. Los chamitos. Aquí está bueno para una buena miniatura. Vamos a seguir por la tinaja, el trípode. Una réplica del trípode que está en Quibor. Es decir, llegando a Quibor, que incluso agarra para Cubiro. Otro buen lugar para tomarse una foto. Los fotógrafos se las ingenian por acá para obtener estupendas fotografías. Miren el cerro allá atrás. Allá por el Cují, el Jeve, eso sí está, y por ahí sí hay nieblina sabroso. Y esos que viven en las alturas, esos van a dormir con un frío divino. Esta casa se ve fina. Entonces, van a dormir hoy con un frío divino. Ya saben, apaguen el aire acondicionado porque no hace falta. Ahora por el manto de María está nubladísimo también. Este poco de gente aquí, me imagino que, como les dije, algún plan turístico. Miren, otra miniatura por acá. Otra miniatura. ¡Ey! ¡Uy! ¡Dios! Ay, ¿qué convención será esta? Aquí que iban a hacer... Mira, hay que andar con cuidado. Dios. Mucha gente, esto es un plan turístico que viene por ahí. El restaurante que iban hacia aquí, eso se quedó en veremos. Alguna vez hubo una heladería bien sabrosa. Una heladería bien sabrosa ahí que vendían unos helados, unos dulces espectaculares, pero creo que no fue rentable porque se acabó. Un poco de gente por acá. Estos son graduaciones, también utilizan el Cardenalito para graduaciones. Adiós, adiós. Sí, YouTube. Yo te lo voy a dar para que se busquen en YouTube. La semana que viene. Se lo das a tus compañeros. Son en las graduaciones también utilizan los distintos
institutos para tomar fotografías, hacer actividades de graduación de bachilleres principalmente. Es un sitio sumamente bonito, agradable. Sumamente bonito y agradable para pasar una tarde, para hacer ejercicio. Miren las casas de la Rosaleda, que también hice un video completísimo de la Rosaleda. Imagino que ya lo vieron. Me metí en todos lados y le gustó a mucha gente que está en el exterior, que vivieron por acá. Fíjense cómo está ese cielo. Si no me agarra el palo de agua, milagroso. Pero eso no intimida a nadie. Cuando sientas el pálpito de grabar, pues sal. Y así hice. Seguro que cuando llegue a la casa más tarde no hay electricidad. A dormir pues, hasta que llegue. Barquisimeto, está este gimnasio por acá, que aquí trabaja un amigo de allá del Suspire, Pedro, pero hoy por ser sábado no está abierto. La Rosaleda. Cierto, por ahí hay tremendo conflicto entre una urbanización, creo que se llama Aguamiel. Bueno, ya llegó eso a una resolución, por lo menos por ahora. Aguamiel y Colina del Viento. El gimnasio Parque Cardenalito, creo que se llama. Creo que llegaron a una resolución, por lo menos por ahora, como les dije. Hay satisfacción por un lado, insatisfacción por otra. Bueno, espero que se dé algo beneficioso para todas las partes. Aquí está la Cimarrón, Andresote. Esa tremenda autopista. Por cierto, hay muchas quejas porque subieron los peajes a nivel nacional. A nivel nacional subieron los peajes y también subió el transporte público. Pasó a 140 y leí por ahí que va a estar indexado al dólar. Es decir, sube el dólar, sube el pasaje, pero mensualmente. Cositas que están pasando acá en Venezuela, porque esa fue una resolución nacional también. Bueno, y subieron los peajes. Yo digo que si va a subir algo, mientras se vea reflejado un buen servicio, puede que valga la pena el aumento. Si una cosa tiene que ir consona con la otra, pues. Son directamente proporcionales, porque si suben las cosas y no mejoran, entonces ahí sí es grave. Ahí sí es grave. Entonces, el Cardenalito, a una de las urbanizaciones que le mencioné, Colina del Viento, que en el video anterior ya se los puse. Vamos a mostrarle un poco cómo son las casas por acá. Desde aquí, desde las afueras. Hace una vista aérea. Urbanización Colina del Viento. Ahora, bueno amigos, creo que por aquí, hasta por acá está bien. Un video no tan largo para editarlo rápido y publicárselo rápido. Todo eso para allá, también el Parque Cardenalito, allá al final, donde está el papagayo aquel, es la entrada de Colina del Viento. Desde la Cimarrón Andresote,
y otra probable miniatura que haré. Me despido. Ya saben, suscríbanse, denle like, comenten, compartan y activen la campanita, que viene mucho, mucho, mucho más. Salud y saludos.